Washington está paralizado. Si enfrentar un poder incontenible ya es aterrador, imagina enfrentar uno que ni siquiera comprendes. Eso está pasando ahora mismo. Los hutíes no solo desafían al Pentágono, sino que lo provocan con algo que nunca antes se ha visto. Armas desconocidas listas para estrenarse, con un solo propósito en la mira, el blanco, el mismísimo USS Harry Truman, el portaaviones que Donald Trump promovió como símbolo de la supremacía naval estadounidense, ahora está en peligro. Y esto apenas comienza. Los informes desde Yemen son contundentes. Se está desarrollando secretamente nueva tecnología, misiles recargados, versiones mejoradas de proyectiles que ya habían sembrado terror en el estrecho de Bab al-Mandeb. Pero esta vez hay algo distinto. Nadie en Occidente sabe con exactitud qué se va a disparar. ¿Es una bravuconada hutí o el inicio del mayor colapso simbólico de Estados Unidos en décadas? Prepárate porque lo que viene va a dar de qué hablar. Se está hablando de un poder oculto, uno que ni Donald Trump, sí, Donald Trump, se vio venir. Un poder que no grita ni alardea, pero que está ahí esperando. ¿Quién lo tiene? Los hutíes. ¿Dónde lo van a mostrar? Justo donde más le duele a Washington, en el Mar Rojo, sobre el mismísimo USS Harry Truman. Y es que después de desplegar todo su músculo militar en la zona, incluyendo dos portaaviones nucleares, el Truman y el Carl Vinson, Estados Unidos esperaba intimidar, pero lo que recibió como respuesta fue una advertencia hecha con fuego. Lo peor está por venir, parecen decir los militantes de Ansarolá. Y no es humo, hay misiles, hay drones, hay versiones mejoradas de armas que ya han hecho temblar al Pentágono y van por más. Y eso para Estados Unidos es que no sabe qué es lo que le puede venir. ¿Sabes qué dijeron los hutíes? Que tienen nuevas armas, misiles de crucero repotenciados, tecnología casera, sí, pero precisa, y con un solo objetivo, hacer que ese monstruo flotante llamado Truman se hunda. No están hablando solo de dañarlo, están hablando de hundirlo como mensaje, como símbolo, como ruptura total con la arrogancia militar de Estados Unidos. Y esto no es una charla de café, por supuesto, porque los hutíes han actuado y están actuando. Han aumentado operaciones, han reforzado ataques y lo más importante que esos ataques se han dado de manera inesperada. Están demostrando que no solo tienen voluntad, sino también tienen capacidad. Y ustedes se imaginan en un ejercicio de imaginación que, bueno, trasciende las fronteras del tiempo y de la creatividad. Si los hutíes lograran hundir un portaaviones estadounidense, eso sería prácticamente un golpe militar simbólico sin precedentes, porque en primera instancia representaría la primera vez que una potencia no estatal derrota abiertamente una unidad naval de esta magnitud de Estados Unidos, desatando automáticamente un terremoto geopolítico y dañaría gravemente la credibilidad global de Washington. Además, diríamos que marcaría un punto de inflexión en las historias de las guerras asimétricas, porque grupos armados con capacidades limitadas demostrarían que pueden vulnerar a superpotencias mediante misiles, mediante drones y una política de guerra híbrida. Sería comparable incluso en impacto histórico al hundimiento del Pearl Harbor, que dio la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial en 1941. Y fíjense, Yahya Saree, que es el general y vocero oficial de los hutíes, no se anduvo con rodeos. Apareció en cámara y dice, claro, vamos a responder siempre con fuerza a las agresiones. Y no lo dice en un ejercicio de abstracción, lo dice justo después de lanzar drones y misiles directo a todos los activos estadounidenses que patrullan el Mar Rojo. O sea, cumplen lo que dicen. Entonces, si decimos en una prueba del tiempo que los hutíes están desarrollando de manera secreta nuevas armas, créeme, la guerra todavía no ha terminado. Estaría más bien entrando en otra fase, una donde los roles de víctima y agresor se van a confundir. Y por supuesto eso hace sudar a Estados Unidos. Y aquí viene lo fuerte. Estados Unidos respondió como siempre, lo hemos visto, con fuego. Aviones F-18 bombardeando Sanaa, que es la capital de Yemen,
que presuntamente los blancos son las zonas de actividad de los insurgentes, pero en realidad esos misiles cayeron fueron en hogares civiles, en distritos donde la guerra no fue elegida y las bombas cayeron sin avisar. Y así, una vez más, los civiles como siempre pagan el precio, porque cuando el imperialismo lanza bombas, nunca pregunta quién está abajo. No importa si son culpables, si son inocentes, si son rojos, si son verdes. Eso para los hutíes no es un detalle menor, es una provocación. Entonces, Yemen enfrenta la peor de paso, porque es que estamos viendo un país que ha sido agredido en los últimos años, porque enfrenta la peor crisis humanitaria según la ONU. Desde el 2015, el conflicto ha causado más de 400.000 fallecidos de manera directa o indirecta por esa situación, como resultado de esa situación. El 80% de los yemeníes necesitan asistencia humanitaria. Entonces estamos hablando que esta guerra, que parece permanente, ha devastado la infraestructura sanitaria, provocando brotes de enfermedades, hambruna. Es más, el bloqueo genocida aéreo y marítimo que ha liderado Arabia Saudita ha restringido el acceso a alimentos, a medicinas, a combustible. Más de 2 millones de niños sufren desnutrición aguda en Yemen y el colapso económico, por supuesto, ha llevado a la parálisis del comercio y la economía de la nación. ¿Y quién denuncia eso? ¿Quién denuncia a los sauditas? ¿Quién denuncia a Estados Unidos e Israel que están detrás de esa guerra genocida? Por supuesto, los hutíes no creen en los cuentos de camino ni en los cantos de sirena de las instituciones multilaterales internacionales ni de los pacifistas que pululan en el occidente colectivo. Y aquí es donde realmente viene lo inquietante. ¿Cuáles serán esas nuevas armas? Nos preguntamos. No serán, por supuesto, cualquier proyectil, no será cualquier dron. Estamos hablando de armamento que ni siquiera se ha utilizado hasta ahora en estos campos de batalla. Puede ser tecnología improvisada, pero también puede ser tecnología determinada que está allí y que no se ha utilizado. Y sobre todo diseñado con un objetivo de romper el mito de la invulnerabilidad de Estados Unidos. Y en medio de todo esto aparece un vocero de Ansarollah llamado Hussein al-Asi, que además es voz política de ese movimiento, lanzando una frase que es citada por la cadena oficial de noticias de ese país. Trump no solo está eliminando civiles, abrimos comillas, está eligiendo una escalada. Palabras, dice, que han sido respondidas por nuestras fuerzas con fuego. Se trata de confrontar, se trata de ir a todas, dice este señor al-Hasi. Esa es la determinación de los hutíes. Y ojo, que los hutíes no son una guerrilla cualquiera. Dicen que tienen armamento nuevo, pero no dan detalles. Entonces no estamos hablando de un grupo aislado que está por allá en una montañita. No, los hutíes han demostrado que pueden responder con doctrina militar, con misiles, con drones y con algo mucho más temido, que es la organización y la coordinación. Porque a pesar de todo esto, todavía hay voces, fíjense, que claman sinceramente por la paz, porque en la misma capital de Yemen, Saná, en los últimos días se han visto marchas, se han visto protestas, se han visto banderazos, donde miles de yemeníes han salido a apoyar a los hutíes exigiendo el fin de las agresiones a su nación. Gente común que está diciendo basta a la intervención extranjera. Pero desgraciadamente esas voces se pierden en medio del rugido de los aviones de guerra estadounidenses, porque esta guerra no tiene pausa. Y recordemos que Yemen tiene una situación política compleja, porque Yemen tiene prácticamente dos gobiernos. Tiene un gobierno reconocido internacionalmente con sede en la ciudad de Adén, pero es un gobierno fantoche que está respaldado por Arabia Saudita y liderado por un presunto consejo presidencial que se creó en 2022, luego de un alto al fuego entre el ejército de ese gobierno fantoche, financiado por una coalición extranjera, y los hutíes, que son los verdaderos ganadores de la guerra civil yemení. Estos están en parte del sur, pero carecen de efectividad y de control en más del 70% de la nación. Por otro lado, los hutíes controlan la capital, Saná, y también controlan partes importantes del interior del país. Ahí funcionan
como una estructura administrativa de facto, tienen fuerzas de seguridad, incluso tienen hasta políticas fiscales propias. Y aunque no son reconocidos oficialmente, ejercen el poder real sobre la gran mayoría de los habitantes de la nación yemení. Entonces, mientras todo esto ocurre, en las oficinas diplomáticas luego no se detienen. El embajador de Estados Unidos ante el gobierno fantoche de Adén, el señor Stefan Feigin, no perdió el tiempo. Se reunió con los liderazgos de este gobierno y que es patrocinado, decíamos, por Arabia Saudita y sus socios, y dijo este siguiente mensaje, abrimos comillas, citando al medio, una nota del medio Al Arabiya: prepárense porque esto puede escalar más. Pero fíjense, hay grietas y son serias, porque dentro de la coalición que lideran los sauditas, ya no todo es unidad. Según medios cercanos, específicamente el mismo medio Al Arabiya antes citado, medios cercanos a Emiratos, Riyad no está cumpliendo. Sus socios lo acusan de no liderar, de no contener el ascenso de los hutíes, y esa fractura interna podría ser el principio del fin de esa estrategia para romper a Yemen. Y es que cuando tus aliados ya te están señalando, cuando tus enemigos se fortalecen y cuando tu población y las poblaciones de los pueblos que agredes te rechazan, la ecuación es clara. Entiéndanlo, vas perdiendo. Y los hutíes no solo están sobreviviendo, están consolidando su poder político, su legitimidad política, y por supuesto eso está acompañado del apoyo social. Y eso para Estados Unidos y sus socios es una pesadilla que ellos nunca han podido despertar. Así que con esta amenaza de los hutíes de utilizar un armamento secreto del cual no dan detalles, ¿verdad? Si el USS Harry Truman sigue flotando, es por ahora, porque ya no es intocable. Y si lo que los hutíes prometen se cumple, podríamos estar a un disparo de ver hundirse algo más que un barco. Podríamos estar viendo cómo se hunde una era militar entera. Esto fue una producción de Geomatrix. Habló para ustedes Frank Gil.